Bienvenidos todos a la continuación del curso online Tomando la mejor decisión en una inversión inmobiliaria. Esta actividad educativa parte de la colaboración de Miguel Camacaro Ediciones y Mundo Valor, el canal de los avalúos. El contenido del curso está enfocado en el uso de uno de los métodos más utilizados a nivel mundial en el campo de la toma de decisiones complejas, aplicando métodos basados en criterios múltiples. En este caso, el proceso analítico jerárquico, Analytic Hierarchy Process, AHP. El objetivo de este entrenamiento es ofrecer conocimientos actualizados para optimizar la solución y toma de decisión para la selección de una alternativa de inversión inmobiliaria. Está especialmente dirigido a corredores inmobiliarios, tasadores, promotores, constructores, ingenieros y arquitectos. Es relevante para este video exponer las palabras de Carl Pearson, quien fue un prominente científico y matemático británico que estableció la disciplina de la estadística matemática. Lleva mucho tiempo leer las fuentes originales. En la historia de la estadística, muy poca gente se ha tomado la molestia de hacerlo. Yo podría dar muchos ejemplos de la cantidad de errores que ha propiciado esta conducta, pero me contentaré con poner 3 o 4. Es por esta razón que el contenido de este trabajo audiovisual se fundamenta en la traducción e interpretación del capítulo 1 Analytic Hierarchy Process AHP del texto de Thomas Saaty et al., que está disponible en la página web de la Creative Decision Foundation. Con relación a la referencia del tema del capítulo del libro, se extraen estas consideraciones de los autores. Cuando los factores económicos se han reducido a cifras medidas en dólares, cuando se ha calculado el número de objetos, su peso en toneladas y el tiempo necesario para producirlos, y cuando se han estimado las probabilidades, nuestra modelización de problemas humanos complejos a menudo habría alcanzado los límites de su eficacia. Depende mucho de los factores que podamos medir. De esta manera aseguran que los modelos no funcionan bien porque hemos dejado afuera factores significativos al hacer suposiciones simplificadoras, y son precisamente estos factores de control que debemos tratar y medir para obtener respuestas realistas. En este sentido complementan: debemos dejar de hacer suposiciones simplificadoras para adaptarlas a nuestros modelos cuantitativos y tratar las situaciones complejas tal como son. Para ser realistas, nuestros modelos deben incluir y medir todos los factores importantes, tangibles e intangibles, cuantitativos y cualitativos. En la introducción, cuando se refieren a jerarquías y prioridades, se alcanza a interpretar lo siguiente: los valores sociales de nuestra compleja sociedad exigen un método práctico de escalado que nos permita a diario evaluar las compensaciones entre dinero, calidad medioambiental, salud, felicidad y entidades similares. Este enfoque debería facilitar la interacción entre el juicio y los fenómenos sociales a los que se aplica. Necesitamos un enfoque así precisamente porque no existen escalas de medición social que hayan adquirido un uso popular, aunque sí una teoría de la medición. Más adelante señalan que nuestro propósito es desarrollar una teoría y proporcionar una metodología para modelizar problemas no estructurados en las ciencias económicas, sociales y de gestión. A veces olvidamos lo que ha tardado la humanidad en desarrollar escalas de medida útiles
para la vida cotidiana. A continuación, fundamentan su enfoque, que es lo suficientemente general como para utilizar tanto la medición conocida como el juicio, que puede apreciarse mejor a través de la siguiente cita: Schwarzman y Eisenberg, 1969. Parece casi obvio que no podemos resolver los grandes problemas políticos y organizativos actuales simplemente triturando mediante un modelo matemático o un ordenador un conjunto de entradas aceptadas. Lo que necesitamos, además, es el diseño de una mejor deliberación y juicio. Una vez que empecemos a comprender el proceso de deliberación y juicio, podremos disponer de un método objetivo mejor, es decir, una forma de expresar la deliberación óptima de forma precisa y justificada. Sobre el modelo del problema exponen el sistema, su estructura y sus funciones. Algunas personas han definido un sistema en términos de las interacciones de sus partes, pero una definición mucho más rica de un sistema en términos de su estructura, sus funciones, los objetivos fijados para él en el diseño desde la perspectiva de un individuo o grupo concreto, de ahí la posibilidad de conflicto, y por último el entorno, el sistema circundante más amplio del que es un subsistema. A efectos prácticos, un sistema se entiende a menudo en términos de su, primero, estructura, según la disposición física, biológica, social o incluso psicológica de sus partes, y según el flujo de materiales y personas que definen las relaciones y la dinámica de la estructura. Y segundo, función, según las funciones que los componentes del sistema, animados o inanimados, están destinados a desempeñar. ¿Cuáles son estas funciones y qué objetivos pretenden cumplir? ¿De qué objetivos superiores forman parte estos objetivos que conducen a una finalidad global del sistema? ¿De quién son los objetivos que se satisfacen? ¿Qué conflicto entre individuos tiene que resolverse? Respecto a la asociación del término jerarquía con el concepto de estructura de un sistema, argumentan que, en realidad, la estructura y la función de un sistema no pueden separarse, son la realidad que experimentamos. Lo que queremos es verlas simultáneamente. Al hacerlo, la estructura sirve de vehículo para analizar el funcionamiento. El funcionamiento modifica la dinámica de la estructura. Entonces, desarrollan la parte conceptual. Una jerarquía es una abstracción de la estructura de un sistema para estudiar las interacciones funcionales de sus componentes y sus repercusiones en todo el sistema. Esta abstracción puede adoptar varias formas, todas ellas relacionadas entre sí, que parten de un vértice, un objetivo general, descienden a los subobjetivos, descienden a las fuerzas que afectan a estos subobjetivos, descienden a las personas que influyen en estas fuerzas, descienden a los objetivos de las personas y a sus políticas, descienden a las estrategias y por último a los resultados que se derivan de estas estrategias. Cuando se señala en el contenido del libro sobre la medición y el proceso de juicio, los términos de comparación y consistencia son deliberadamente expuestos. Supongamos que se nos da un conjunto de objetos que son todos suficientemente ligeros y que se pueden levantar con la mano. En ausencia de un instrumento de pesaje, queremos estimar su peso relativo. Una forma podría ser estimar el peso de cada objeto directamente en libras, por ejemplo, levantándolo quizás
utilizando el más ligero como patrón, comparando toda la clase y luego dividiendo el peso de cada uno por el total para obtener su peso relativo. Otra es comparar los objetos por parejas, levantando uno y luego otro, así sucesivamente hasta que hayamos formulado un juicio sobre el peso relativo, relación de cada par de objetos. En esta secuencia sobre la medición y el proceso de juicio es importante explicar la comparación en términos de la consistencia. Para los problemas en los que no existe una escala para validar el resultado, el proceso de comparación por pares puede resultar una ventaja, porque aunque los pasos son más numerosos, son más sencillos que en el primer proceso. Hay que tener en cuenta que la consistencia de cualquier tipo de medición no puede darse por sentada. Todas las mediciones, incluidas las que se realizan con instrumento, están sujetas a errores experimentales y a errores en el instrumento de medición, de manera que debe existir una secuencia entre la comparación apoyada en la lógica preferencia para que el juicio de valor mantenga una elevada consistencia. Para proporcionar elementos que permitan explicar con amplitud el planteamiento de los autores del trabajo original, se destaca lo concerniente a la teoría del consumidor y transitividad de las preferencias. La teoría del consumidor parte de las preferencias que un individuo tiene cuando debe realizar la elección sobre los bienes y servicios disponibles que pueda adquirir con sus recursos. En este sentido, el requisito tradicional de la transitividad de las preferencias se explica mediante la comparación de las siguientes frutas. Por ejemplo, si se prefieren las manzanas a las naranjas y las naranjas a las bananas, entonces se deben preferir las manzanas a las bananas. En cuanto a la consistencia en las preferencias, se expone que, por consistencia, se extiende no solo el requisito tradicional de la transitividad de las preferencias, sino que la intensidad real con la que se expresa la preferencia transita por la secuencia de objetos en comparación. Por ejemplo, si las manzanas son 2 veces más preferibles que las naranjas y las naranjas son 3 veces más preferibles que las bananas, entonces las manzanas deben ser 6 veces más preferibles que las bananas. Esto es lo que llamamos consistencia cardinal en la fuerza de la preferencia. La inconsistencia es una violación de la proporcionalidad que puede o no implicar una violación de la transitividad. Lo verdaderamente importante de un juicio de valor se basa en la comparación con base en la información existente y su forma de medición. Las comparaciones por pares permiten mejorar la consistencia utilizando la mayor cantidad de información posible. Para representar la realidad con medidas, asumimos lo siguiente. Primero, al menos la realidad física es consistente y se puede contar con resultados similares de prueba bajo condiciones controladas. Segundo, el juicio debe tender hacia la consistencia. La consistencia es un objetivo deseable. Es necesario para captar la realidad, pero no suficiente. Un individuo puede tener ideas muy consistentes que no corresponden a la situación del mundo real. La consistencia es una cuestión central en la medición concreta, en los juicios y en el proceso de pensamiento. Se complementa lo expuesto en la secuencia anterior con estos otros 2 puntos. Tercero, para obtener mejores estimaciones de la realidad, debemos canalizar
nuestras impresiones, sentimientos, creencias de forma sistemática en la emisión de juicios. El objetivo es mejorar la objetividad y minimizar demasiada subjetividad. Cuarto, para obtener buenos resultados que se correspondan con la realidad, en nuestros sentimientos necesitamos a. Utilizar las matemáticas para construir el tipo adecuado de teoría para producir escalas numéricas de juicios y otras medidas comparativas. B. Encontrar una escala que discrimine entre nuestros sentimientos cuyos valores tengan algún tipo de regularidad para que podamos confiar fácilmente en hacer la correspondencia entre nuestros juicios cualitativos y estos números. C. Ser capaces de reproducir la medida de la realidad que ya hemos aprendido en física y economía. Y D. Ser capaces de determinar lo inconsistentes que somos. Se destaca ahora la importancia de la relación entre los instrumentos de medida y la consistencia. Señalamos que los instrumentos de medida no son ni pueden ser medios de medición absoluta, pero han sido objeto de estudio y análisis científicos. Se han construido pensando en un comportamiento consistente y han llegado a servir de vehículos en otras investigaciones científicas. Si por alguna razón estos instrumentos son inadecuados, y siempre se puede idear un experimento para el que no exista un instrumento de medida satisfactoria, entonces debemos seguir inventando nuevos instrumentos. No es difícil imaginar algún experimento importante para el cual nunca se puede encontrar un instrumento lo suficientemente fino del cual siempre se puede obtener respuestas consistentes. En ese caso, todo el problema se traslada al estudio de la consistencia y la evaluación de la gravedad de la inconsistencia. Con respecto a los valores y las escalas en la consistencia, se tiene el enfoque de valores propios máximos para estimar las escalas de razón que estudiamos aquí, da lugar a una medida de desviación de la consistencia que permite la comparación entre juicios informados y aleatorios o no relacionados, que sirve como vehículo para estimar la desviación de la escala de razón subyacente. No podemos improvisar escalas universales para los acontecimientos sociales. Los fenómenos sociales son más complicados que los físicos porque son más difíciles de reproducir en abundancia. Hay que imponer demasiados controles que suelen destruir el propio comportamiento social que se intenta medir. Nuestros juicios deben ser lo suficientemente flexibles como para tener en cuenta el entorno contextual del bien que se mide. Un poderoso instrumento que varía sus escalas con la relatividad de la circunstancia puede ser la propia mente humana, sobre todo si resulta que su medición es lo suficientemente consistente como para satisfacer los requisitos del problema concreto. Hay un punto importante a exponer sobre la intensidad, estabilidad y variabilidad en las escalas mentales. Para ello se expone: la intensidad de nuestros sentimientos sirve como dispositivo de ajuste de escala para situar la medida de algunos objetos en una escala proporcional a la de otros objetos. De hecho, a medida que la mente mejora su precisión, se convierte en la herramienta necesaria para la medición relativa, ya que ningún instrumento, salvo el que nosotros mismos hemos diseñado, nuestra propia mente, puede adaptarse a nuestra experiencia y punto de vista particulares. En cuanto a dotar
de mayor estabilidad e invariabilidad a la medición social, vamos a suponer que las dimensiones o propiedades sean variables. Entonces, ¿cómo medimos el impacto de esta variabilidad en otras propiedades de nivel superior y, a su vez, estas en otras aún superiores? Resulta que para una clase muy amplia de problemas, normalmente podemos identificar propiedades globales o una propiedad que permanecen iguales el tiempo suficiente, es decir, durante un experimento. Cuando se hacen las comparaciones por pares, hay que resaltar las condiciones para analizar las alternativas. De allí que es necesario establecer las condiciones adecuadas para que las personas estructuren sus problemas y aporten el juicio necesario para determinar sus prioridades. Partimos de la base de que las comparaciones por pares se obtienen mediante el interrogatorio directo de personas, un solo individuo, si el problema es de su exclusiva incumbencia, que pueden o no ser expertos, pero que están familiarizados con el problema. Un punto central de nuestro planteamiento es que las personas suelen ser inconsistentes, pero hay que asignar prioridades y hacer cosas a pesar de la inconsistencia. Suponemos que todas las alternativas están especificadas de antemano y que no todas las variables tienen que estar bajo el control de cada una de las partes implicadas en afectar a los resultados de las alternativas. Es deseable saber si la prioridad de una alternativa se debe a la influencia de una parte externa más poderosa. El objetivo puede ser improvisar políticas y establecer una comunicación para influir en esa parte a fin de producir un resultado más favorable para las partes interesadas. De esta manera, es importante conocer la estabilidad de los resultados debido a cambios en la evaluación de los juicios. En cuanto a la identificación de las comparaciones por pares en los juicios colectivos, se supone que las preferencias expresadas son deterministas y no probabilísticas. Así, una preferencia permanece fija y no depende de otros factores no incluidos en el problema. Si participan varias personas, pueden ayudarse mutuamente a afinar sus juicios y también a dividirse la tarea para emitir los juicios en sus áreas de especialización, complementándose. Pueden intentar llegar a un consenso. En su defecto, un proceso de negociación, sobre todo para las personas en litigio, permite a un grupo ceder cuando el par que se compara no tiene importancia para él y, a cambio, pedir concesiones similares a la oposición cuando está en juego el interés de esa parte. Cuando uno de varios individuos hace sus propias evaluaciones, los resultados separados pueden compararse desde el punto de vista de sus utilidades individuales para obtener una síntesis realizada por una parte externa de lo que harían conjuntamente. Para la cooperación en la obtención de los resultados apoyados en computadoras se tiene. Otra forma de utilizar el método sería hacer que cada miembro de un grupo con intereses contrapuestos desarrolle el resultado utilizando sus juicios y asumiendo los juicios de las otras partes. Anote el resultado y lo compare quizás con la ayuda de un ordenador con el que obtienen los demás. El proceso revela el resultado que cada parte está presionando para conseguir. El resultado crucial es inducir a la cooperación. Hasta aquí esta parte del curso. A continuación, el video intitulado acerca de la base teórica AHP, jerarquías.